Aló, ¿me escuchan, muchachos? Sí, señora, ahí Sí, se le profe, sí. escucha perfecto. Ah, bueno. Bueno, chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren bien. Este encuentro del día de hoy, pues la verdad no va a ser tan extenso. Es un encuentro donde vamos a hablar algunas cosas con referente al curso de planificación territorial de este periodo 8.3, de este periodo intersemestral. Darles alguna información importante que deseo que la tengan en cuenta para que se organicen, como es el tema del componente práctico, y vamos a hablar un poquito a complementar un poco sobre la temática que hemos venido trabajando dentro del curso. Entonces, la idea de esta reunión es aprovechar el espacio y por si hay dudas, preguntas e inquietudes para que ustedes puedan resolverlas y pues ir avanzando en su proceso formativo de la mejor manera. ¿Listo? Primero que todo, espérenme un momento, chicos. Entonces, chicos, la idea es hoy poder despejar dudas si es que las hay referente al proceso o dentro del curso, no sé si han tenido algún inconveniente. La tarea 3 ya fue calificada, estamos ya a 2 días para que se finalice la tarea 2. Entonces es importante, chicos, que ustedes vayan haciendo el proceso de inscripción en el OIL del componente práctico. El componente práctico para este curso, el del periodo 8.3, como es un periodo intersemestral, es un componente práctico que se va a realizar de manera virtual. Entonces, en cada una de las zonas donde se encuentran ustedes ubicados, o sea, los SEA, de Zipaquirá, Valledupar, bueno, al cual ustedes pertenezcan, yo abrí un espacio en el OIL para que cada uno, por favor, se inscriban. ¿Listo? Entonces, yo sé que ustedes conocen el proceso, que lo tienen claro, que saben cómo se maneja. Entonces, pues la idea es que ustedes, pues algunos ya lo realizaron, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejercicio con ustedes, pues como me aparece a mí, no les va a aparecer a ustedes, pero entonces para que ustedes vayan teniendo claro, ¿listo? Miren, entonces, no, espérenme un segundo que aquí no me va a salir el periodo académico. A ustedes sí les aparece el periodo académico de una vez, pero bueno, a mí no. Entonces, para que ustedes sepan, mire, acá están todas las zonas abiertas, Ipaquirá, Yopal, Valledupar, Sogamoso, Puerto Asís, Popayán. Entonces, en todos, mire, en algunos ya se inscribieron. Entonces, sí es importante, chicos, que para poder asistir deben inscribirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio del OIL es que yo les voy a calificar a ustedes el componente práctico. Ese no se califica por la plataforma normal, sino por acá, por el OIL. Algunos de sus compañeros pues ya se inscribieron. Ustedes cuando ingresan a la plataforma, así como me aparece, pues que a mí no me aparece, cuando ingresan ahí les aparece para anotarse en el componente práctico. Si alguno de ustedes llega a tener un inconveniente, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? ¿Vamos claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, la idea de este ejercicio, de esta inscripción, de este componente práctico, es que ustedes lo hagan lo más pronto posible antes del 16.
yo al correo interno del curso les envié la invitación y aquí en la información, en el acompañamiento docente, no mentiras, ay, espérenme, ¿en dónde fue? Sí, en el acompañamiento docente, no, aquí en el foro de noticias, fue en el foro general del curso, les dejé la invitación, ahí les he hecho todas las invitaciones a esta segunda web y la invitación a esta sesión de componente práctico. Entonces es importante, chicos, y por el correo interno también. Es el 16 de julio a las 4 de la tarde. La asistencia es obligatoria. Yo sé que muchos trabajan, yo sé que muchos tienen ocupaciones, pero la verdad necesito que saquen el tiempo porque es obligatorio que asistan, porque es una sola sesión y si fuera presencial tendrían que también buscar pedir el permiso o para pues, poder organizarse para poder asistir. Entonces, les aviso con tiempo, chicos, sería el 16 en 6 días. 16 es de hoy en 8. No, de ayer en 8, es el jueves. A las 4 de la tarde, más o menos, son 2 horas. Ahí yo les voy a dar todas las indicaciones, cómo es la forma como cada uno de ustedes va a tener que ejecutar ese componente práctico. Entonces, les pido por favor que se organicen, les estoy avisando con tiempo para que por favor asistan. ¿Listo? De todos modos, por Teams, yo creé el espacio y ahí pues los anexé a todos, entonces todos tienen la información. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con una retroalimentación muy pequeña para que ustedes lo tengan en cuenta y vayan pues complementando toda la temática que hemos hablado. Entonces, como hablamos en el primer encuentro que nosotros tuvimos, pues en ese primer encuentro hablamos sobre qué era la planificación, las diferentes formas, cuál era la importancia de la planificación y para qué o en cuáles procesos pues se utilizaba. Ahorita estamos ya desarrollando una tarea donde debemos aprender a identificar cuáles son los métodos y herramientas de la planificación territorial. Entonces, lo que yo les quiero, hoy vamos a hablar un poquito es de la importancia o cuál es el papel que estos métodos y herramientas de planificación territorial juegan en este tipo de procesos. Entonces, cuando nosotros conocemos esos métodos y esas herramientas, pues nosotros lo que buscamos es aprender a gestionar esos recursos, ¿cierto? Recordemos un poco que cuando estamos haciendo o trabajando en un proceso de planificación territorial, ¿qué es lo que buscamos? ¿Quién puede decir qué es un proceso de planificación? En sí, un proceso de planificación, ¿qué lleva? ¿Quién se quiere ganar un punto adicional? Aló. Aló. Tutora, pues yo entiendo que la planificación territorial es como, es la manera o el área que se encarga de organizar un espacio, ¿sí? O una zona, ejemplo, donde hay bosques, como que salvaguardar ciertas áreas, proteger áreas que no se deben, ejemplo, talar y todas esas cosas, ¿sí? Gestionar los recursos, ¿cierto? Organizar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. ¿Listo? Entonces, este tipo de documentos nos ayuda a qué? A gestionar, a explorar los diferentes métodos y herramientas que se utilizan dentro de la planificación. Estas herramientas juegan un papel muy importante y clave que se utilizan dentro de estos tipos de procesos. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta, los conozcamos y sepamos
cómo debemos utilizarlos dependiendo de los desafíos, dependiendo de donde nosotros estemos haciendo los procesos de planificación para que podamos gestionarla, desarrollarla y que proteger todos los recursos naturales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del proceso de planificación, debemos tener claro que la planificación territorial es un proceso integral. ¿Qué quiere decir? Que reúne muchas cosas. Por eso es importante tener claro qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los datos y qué es lo que nosotros queremos buscar. Y qué es lo que nos ayuda, pues todas esas metodologías y esos instrumentos son los que nos permiten poder identificar, bueno, yo voy a ir a hacer un proceso de planificación a una zona específica. Entonces yo necesito conocer qué es, cómo voy a organizar, ¿cierto? Esa información. Entonces, por ejemplo, yo necesito conocer el uso del suelo, cómo voy a gestionar esos recursos, el desarrollo de la infraestructura que se haga de una manera estratégica. O sea, cómo voy a distribuir todas las cosas desde el suelo, desde la infraestructura, desde la población, el crecimiento del pueblo, del municipio, del departamento. La planificación territorial nos permite poder ir enfocando ese crecimiento sostenible que puede tener una zona, un territorio. Y nos permite poder equilibrar todas esas necesidades sociales, económicas y ambientales. Entonces, como lo ven ustedes ahí en la figura que ven ustedes a mano izquierda, si ven que hay varios punticos, entonces eso es, qué mejor esa gráfica que nos permite poder entender un poco, digamos, de una manera gráfica, en la distribución de todos esos recursos, todo cómo se gestiona el uso del suelo, cómo se gestionan los recursos naturales, cómo se puede distribuir ese desarrollo de infraestructura. ¿Listo? Y equilibrar todo lo que es la parte ambiental y económica de un territorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de planificación, tenemos que saber que tenemos una planificación urbana, tenemos la planificación rural y tenemos la planificación regional. Entonces, la urbana es toda aquella que aborda el crecimiento y la gestión dentro de las ciudades, ¿sí? O dentro de los pueblos, porque no necesariamente tienen que ser ciudades, también los pueblos. Por ejemplo, ustedes pueden vivir en un pueblo, pero el pueblo es el área urbana y tiene sus zonas rurales. ¿Listo? La planificación rural se centra en la gestión de recursos agrícolas, forestales y de agua, y la planificación territorial, regional, perdón, integra las diferentes áreas geográficas. Entonces, cuando ya se hace de manera regional, entonces, perdón, es que me toca tomar agua. Cuando lo hacemos de manera regional, entonces integramos todo el territorio. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta estos diferentes tipos de planificación. ¿Por qué? Porque todo eso ustedes lo van a tener, esto lo estamos complementando a medida de lo que ustedes han ido haciendo dentro del curso. Y adicional, pues tenemos que ejecutarlo en el ejercicio práctico que vamos a hacer el día jueves. Bueno, entonces, cuando tenemos claro qué tipo de planificación, si es urbana, rural o vamos a hacer una planificación regional, no quiere decir que se tenga que sesgar. De todos modos, una planificación la gran mayoría de veces podría decir lo que siempre se hace de manera conjunta. La planificación siempre es un proceso eslabonado, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los tipos de métodos de planificación territorial, existen diversos tipos de planificación territorial. Lo que pasa es que depende de las necesidades que yo quiera buscar o de las diferentes necesidades que voy a encontrar, yo voy a distribuir o a clasificar esos métodos de planificación. Entonces, existen los más comunes, que son los que más se utilizan y que no es que, bueno, sí, los que más se utilizan, pero también son los más cómodos para poder recolectar esa información. Entonces, tenemos la planificación estratégica, la participativa y la basada en escenarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la planificación estratégica,
Esta planificación que nos permite establecer una visión del territorio a largo plazo, donde ¿qué debemos hacer? Definir unos objetivos específicos, ¿cierto? Tenemos que trazar esa meta o tenemos que trazar ese territorio y saber para dónde vamos. También tenemos una planificación participativa que en la gran mayoría de veces y la eficiencia y eficacia de un proceso de planificación territorial es la participación ciudadana. Cuando ¿quién más que el mismo municipio, que la misma comunidad conoce las necesidades del territorio, no más que nosotros, quienes vivimos dentro de él? Entonces, esa planificación participativa siempre va a ser importante y la gran mayoría de veces se utiliza. Tenemos la planificación basada en escenarios, que explora diferentes escenarios posibles futuros para planificar de una manera que se pueda adaptar el territorio. Entonces, esa planificación basada en escenarios es cuando tenemos una planificación muy parecida a la estratégica, pero en la planificación por escenarios es lo que proyecta uno a largo plazo. Por ejemplo, un municipio que no tenga una planta de tratamiento de aguas residuales, en el plan de ordenamiento territorial, en la planificación, en el método de planificación territorial de escenario, se planifica construir la planta de tratamiento hacia la parte baja del municipio. ¿Por qué? Porque para que cumpla con las condiciones técnicas de una planta de tratamiento de aguas residuales debe estar hacia las partes bajas del municipio. Entonces, digamos, lo basa uno en escenarios posibles, que en la zona media del municipio, occidente-oriente, se va a construir un polideportivo. Entonces, ese polideportivo se planifica en un escenario estratégico donde se deben cumplir con ciertos requisitos, análisis de suelos y todo, pues para poder construir ese tipo de escenarios. Entonces, ese tipo de planificaciones no es que se trabajen solos, vuelvo y les digo, se trabajan de manera conjunta y de manera eslabonada. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos claro el tipo de métodos de planificación territorial que vamos a usar dentro de los procesos que estamos trabajando, pues ya podemos definir las herramientas de planificación. Entonces, este tipo de herramientas de planificación que nos permiten, pues, adicionar lo que hablábamos la vez pasada, sistemas de información geográfica, modelos de simulación, análisis de datos, estudios de impacto ambiental. Entonces, todos esos procesos que ayudan a complementar esa información y que son importantes. Entonces, cuando nosotros tenemos o estamos desarrollando un proceso de planificación territorial, es importante adaptarse a las necesidades específicas del contexto de la zona, de la región. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar, digamos que no es que sea este el paso, pero sí es como los pasos lógicos que debemos tener en cuenta para definir los objetivos, recopilar la información, analizarla y elaborar todos los planes y la implementación y evaluación de todo este proceso. Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de planificación, primero, ¿qué debemos hacer? Analizar el contexto. Debemos identificar ¿qué? La situación actual de ese municipio para poder así tomar las acciones correctivas, las acciones preventivas y todas las necesidades. Entonces, aquí en ese análisis del contexto empezamos a hacer una planificación participativa. Empezamos a reunirnos, a trabajar con la comunidad, a buscar, a encontrar cuáles son las necesidades, a trabajar con el pueblo, a hacer una consulta, digámoslo. Entonces, es un análisis, analizar como una especie de caracterización. Después, debemos definir, cuando ya tenemos el contexto, ya sabemos, pues lo más lógico que debemos hacer es definir el objetivo. ¿Cuáles son esas metas que nosotros queremos alcanzar? ¿Qué es lo que se puede alcanzar? Y empezamos a definir cuáles son esas metas que podemos adquirir o podemos desarrollar a corto plazo, cuáles a mediano y cuáles a largo plazo. Entonces, ahí se generan se van estimando los tiempos y se van generando ya
Ya teniendo un objetivo y teniendo unas metas establecidas, pues esto que ayuda pues a generar, a darnos como mayor tranquilidad dentro del proceso. Tenemos ya, cuando tenemos los objetivos, pues planificamos y desarrollamos, entonces se desarrollan esas estrategias, se desarrollan todos los planes de acción, se implementan y se ejecutan, se les da seguimiento y ese seguimiento, ¿cómo se hace? Por medio de una evaluación. Entonces, digamos que esa es como la parte más lógica que obviamente dentro de cada uno de estos 4 pasos es como para que ustedes lo vayan teniendo muy claro. Entonces, cuando ustedes están haciendo un proceso de planificación, empiezan como a hacer estos 4, digamos, pasos, pero cada paso tiene infinidad de cosas que yo debo ejecutar para poder ir como fortaleciendo cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dar algunos ejemplos que existen de planificación de métodos y herramientas para que ustedes se vayan haciendo una idea, porque ese es más o menos el ejercicio práctico que vamos a tener que hacer dentro de el jueves. Entonces, existen ejemplos de aplicación de métodos y herramientas en diferentes ámbitos, desde la planificación de áreas urbanas hasta la gestión de recursos naturales. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos la creación de espacios verdes, entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del contexto, ¿cierto? Tenemos ya definido unos objetivos e identificamos dentro de ese territorio, dentro de esa zona, que vamos a necesitar la creación de espacios verdes. Entonces empezamos a utilizar ciertos métodos y herramientas que nos permiten poder construir ese objetivo que son esos espacios verdes. Entonces empiezan a hacer procesos de georreferenciación, se empiezan a crear las zonas verdes, los parques y las áreas donde empiecen a crearse esas zonas, ahí es donde se empiezan a crear las áreas de bancos de oxígeno, las reservas forestales, las reservas de bosque. Ustedes siempre van a ver dentro de un territorio áreas boscosas, áreas de zonas verdes que siempre se deben conservar dentro de esos procesos. También podríamos hablar que dentro de estos procesos también es importante la aplicación de nuevas tecnologías, la utilización de las energías renovables, la utilización de los recursos de una manera eficiente y sostenible. Entonces, también en la utilización de energías renovables que nos permiten generar, por ejemplo, el parque solar que hay en La Guajira y en algunas otras partes del mundo. Entonces, eso que permite realizar una gestión eficiente del territorio. ¿Listo? Entonces, es importante, chicos, pues aquí les traje algunos ejemplos de casos exitosos de planificación territorial, bueno, son casos a nivel mundial, donde lo que se ha buscado es que estos procesos de planificación territorial se hagan de la manera más eficiente posible y busque darle una utilización eficiente y eficaz de todos los recursos naturales. Listo, entonces tenemos por ejemplo, la planificación Copenhague, allá que hace la priorización de las zonas verdes, se prioriza la movilidad sostenible porque se utilizan combustibles verdes, se utiliza la energía eólica, se utiliza la energía solar, entonces todo lo que tiene que ver con manejar la sostenibilidad de ese territorio de la manera más eficiente sin generar contaminación. Otro caso importante es la gestión de los recursos hídricos en Australia. Ellos han empezado pues, a utilizar sistemas de información geográfica donde han podido, digamos, identificar algunas zonas de afluencia de fuentes hídricas y ¿qué han hecho? Optimizar el recurso del agua. Entonces, ellos tienen un proceso de gestión de los recursos con una tecnología mejor dicho, la machera,
donde el uso realmente del recurso es muy eficiente, sin decir que es que no se bañan, no es que no toman agua, no. Han aprendido y han implementado tecnologías muy buenas. Otro caso importante, como para que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta, es la planificación de áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible en Costa Rica. Entonces ustedes dirán, pero no, profe, todos sus casos de éxito que nos permiten solamente en lo que ha sido el manejo sostenible de los recursos. Pues chicos, realmente esa es la razón de ser de los procesos de planificación, que eso es lo que se busca dentro de los procesos de planificación, implementar sistemas eficientes que nos ayuden a optimizar todos todos esos recursos, perdón, y poder ejecutarlos de una manera correcta y sostenible, porque realmente, si ustedes analizan, nuestros recursos naturales son los que nos dan a nosotros el sustento, nos dan el agua, nos dan el aire, nos dan el alimento. Entonces, ellos a nosotros nos proporcionan estabilidad, nos proporcionan calidad de vida. Por ende, en la planificación territorial que busca, pues mejorar esos procesos y conservarlos de alguna manera. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los desafíos y las limitaciones que se pueden presentar dentro de un proceso de planificación? Los procesos de planificación siempre serán eficientes cuando los hacemos sostenibles, cuando pensamos en mantener y sostener y mejorar lo que hay, sin necesidad de generar contaminación, sin necesidad de generar un impacto demasiado grande. El impacto siempre se va a generar, pero debemos saber mitigarlo para evitar, digamos, complicaciones como las que estamos viviendo en este momento en el mundo. Yo pues pienso como profesional de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la agroforestería y demás, pienso que todo lo que nosotros estamos viviendo, tanto desastre natural, el aumento de la temperatura, todo tiene que ver con el cambio climático. Entonces, que de pronto las acciones preventivas no se tomaron a tiempo, pero todavía tenemos desafíos y algunas limitaciones que nos van a permitir, pues, desarrollar procesos de planificación aún más eficientes y más efectivos para mejorar. ¿Listo? Entonces, algunos desafíos que tenemos en este momento es que ya tenemos el acceso a la información. Ya no es como de pronto se hacía hace 20, 30 años, que no teníamos la información tan veraz como era, por ejemplo, el área total de un municipio, que nos basábamos a una cartografía que se hacía no de la manera más, digamos, no como eficiente, sino exacta. Entonces, hoy en día tenemos los drones, tenemos los sistemas de información geográfica, entonces hacen que el acceso a esa información que se pueda obtener de manera importante y con una calidad y que sea más precisa, más eficiente. Otro desafío importante de la participación ciudadana se ha logrado aumentar, se ha logrado que la población, que la ciudadanía se incorpore en estos procesos, ya que pues el mismo pueblo es quien sabe y conoce las necesidades de su zona. Entonces ya existen muchas herramientas que nos permiten poder identificar y poder trabajar con la población sin poder generar, digamos, a veces incomodidades y demás. También existen algunas empresas, algunas ONGs que ayudan a financiar este tipo de procesos, entonces este tipo de acciones. Entonces también se ha podido mejorar ese financiamiento que pues lo han hecho por medio de, digamos, del gobierno nacional o del gobierno local, dependiendo cómo se hagan. Hay algunas organizaciones que se incluyen que les interesa todo este tipo de procesos, entonces digamos que se han ido fortaleciendo aún más. ¿Listo? ¿Cuáles son esas tendencias o a qué vamos o a qué le apuntamos con toda esta tecnología y con todo lo que este avance que hemos tenido como población? Entonces, existen diferentes
tendencias emergentes que incluyen la planificación urbana inteligente, ¿cierto? Ya existen algunas actividades o algunos gobiernos que han empezado a implementar gestión de riesgos climáticos porque, pues, no es un secreto para nadie. Toda la problemática ambiental que se está viviendo, todos esos desastres naturales y demás, todo eso viene del riesgo climático y todo lo que viene, y la integración y todo lo que trae la integración y la utilización de las tecnologías digitales. Entonces, estos procesos de planificación pues tienen una tendencia a irse en implementar aún más de una manera inteligente, se proyecta o se planifica a una planificación urbana inteligente. Entonces se han empezado a utilizar sensores, análisis de datos, tecnologías digitales, gestión de riesgos climáticos. Entonces ha empezado ya a adaptarse a todo lo que tiene que ver con estos cambios climáticos, integrar tecnologías digitales, todo lo que tiene que ver con plataformas y demás. Entonces, es importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta que el proceso de planificación, como todas las tendencias que podemos tener dentro de nuestro entorno, tienden a mejorar estos procesos y tienden a implementar todas esas energías renovables y sistemas de información, porque lo que se busca es volver el territorio 100% amigable. ¿Listo? Entonces, esto es como abriéndoles una idea más o menos para que vayamos consultando. Y yo sé que ustedes son muy juiciosos, este curso es de mucha lectura, que vayan teniendo como ideas para poder hacer su componente práctico. Como es de manera virtual, pues van a tener que diseñar una propuesta y hacer un análisis a un caso, pero hoy no les voy a explicar porque pues hoy es simplemente hablar un poquito de cómo prepararlos en la temática que vamos a trabajar en el componente práctico y complementar todo lo que hemos ido trabajando en la tarea 1, 2 y 3 y 4, que ya se acaba el domingo. Bueno, chicos, no sé qué preguntas, dudas, inquietudes puedan haber. Quien quiera aportar o decir algo, por favor, levanta la manita y le doy la palabra. Caterine, señora. Tutora, yo sí tengo una pregunta respecto a esta actividad. Es que por más que leo la guía, no entiendo qué tenemos que entregar. Yo sé que tenemos que entregar el anexo, pero aparte de eso, ¿qué más debemos incluir en el trabajo? ¿La tarea 4? Sí, ¿La que señora. estamos trabajando? Listo, ya vamos a mirar. Vamos a entrar a la plataforma, espérame un segundo. Listo. Bueno, la tarea 4. Espérenme un momento. La tarea 4 es esta. Entonces, de manera individual, cada estudiante debería participar en el foro y realizar la lectura del caso. ¿Sí? Ahí se les planteó un caso. La lectura del caso que se encontrará en esta guía y apoyándose a las referencias. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí se les planteó un caso de planificación territorial. Sí, ¿Listo? señora. Entonces, Sí. bueno, debían escoger los roles y aportar, establecer una participación basada. Entonces, ustedes tienen que hacer como un análisis de este caso que se les está planteando acá. Lo que pasa es que yo no les puedo decir tanto porque no, es casi prácticamente como decirles que hacerles la tarea. Entonces, el primer paso que es realizar la lectura y dar una solución a las preguntas planteadas basándose en el caso expuesto. Entonces, este caso les plantea 3 preguntas, ¿sí?
deben aportar, contestar con sus propias palabras lo que entendieron, basándose en ese caso, contestar a esas preguntas. Basados en toda esa información aportada por cada uno de ustedes, el grupo colaborativo deberá realizar el análisis, compilación y discusión respectiva de cada una de las preguntas planteadas en el cuadro anexo matriz 3. Entonces, ustedes deben descargar esta matriz. Esta matriz que les... Espérenme, ya la estoy abriendo. O sea, ¿La están viendo? ¿Aló? Creo que apenas le está descargando. Ya nosotros respondimos lo de la matriz, pero lo que no entiendo es esas tres preguntas de dónde salen. Aparte de las matrices, o son de otro lado, porque no, eso es lo que no No, entiendo. de la matriz. Todo el tiempo vamos a trabajar de la matriz. Por eso, tutora, listo, ya eso lo respondimos. Ya respondimos las preguntas de la matriz y ya las subimos al foro. Lo que no entiendo Listo. es qué va en el trabajo, qué debemos colocar en el trabajo, porque ahí dice desarrollo. Contestar esas tres preguntas, todas esas preguntas, no son tres, son una, Son dos, varias, tres, son varias. Sí, son son varias. cuatro. Sí. Listo, tienen que contestarlas, cada uno tiene que contestarlas, o sea, Ok. la idea, eso va como ustedes quisieran distribuirse. Si son cuatro, pues cada uno responda, pero al final tienen que hacer un análisis general sin salirse de esta matriz. Ya verán si escogen el análisis de uno o hacen un análisis entre todo, pero esto es lo que tienen que entregar, el análisis que está aquí dentro de esta matriz. Ok. Eso es lo que ustedes deben entregar. O sea, entonces sería la introducción, el desarrollo es como tal la matriz Sí, señora. y ya conclusiones y las referencias y ya. Sí, claro. Lo que pasa es Ok. que tenemos que aprender algo, chicos. Siempre que vamos a entregar un trabajo, por más de que lleve un anexo en Excel, debemos hacer un documento, pues digamos, con presentación, con introducción, con una información de todos los integrantes del grupo. Y al final, pues obviamente es importante siempre hacer unas conclusiones que se hacen en general porque pues son unas conclusiones que como grupo deben elaborar. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, ese que no me quedaba claro porque ahí en una parte dice eh, introducción, desarrollo y conclusión El y luego desarrollo dice, es el cuadro, ¿sí me sí, entiendes? El desarrollo sino que como tal es el cuadro o la matriz. abajo colocaba anexo yo, pero entonces, ¿qué tenemos que colocar arriba? Eso era lo que Pues me confundía, pero el anexo es si quieren colocar la matriz el cuadro de la matriz, anexarlo al documento. Lo que pasa es que, pues, lo que pasa es que a veces la plataforma no les permite subir un solo, o sea, el documento Excel. Entonces, pues uno a veces lo lo podemos que colocar hace. en Word, ¿sí? Sí, claro, Ok, y dejarlo en PDF, ¿no? Y guardarlo sí, en PDF porque es que a veces uno quiere que se lo entreguen en el mismo Excel, pero la plataforma no le permite muchas veces hacerlo de esa manera. Entonces, ok. pues ahí es donde uno cambia un poquito las condiciones, pero como a ustedes les quede fácil. Si quieren, si pueden pasarlo a Word o guardarlo en PDF directamente y que tengan los integrantes del grupo y adicional le ponen las conclusiones y las referencias bibliográficas, pues así también está bien. Listo, tutora, esa era la duda que yo tenía. Muchas Listo, gracias. sí. No, señora, con gusto. ¿Qué más preguntas e inquietudes tenemos, chicos? ¿Qué te pasó? ¿Qué te duele? No. ¿Y entonces por qué te estabas retorciendo ahí? ¿Qué más preguntas, chicos? ¿Tenemos más preguntas, dudas e inquietudes? Bueno, chicos, si no tenemos más preguntas, más dudas e inquietudes, pues les agradezco su asistencia. Les recuerdo la importancia y o sea, la palabra obligación no me gusta usarla, pero el componente práctico es obligatorio. La asistencia de ustedes al componente práctico el jueves a las 4 de la tarde de manera virtual. Es una sola sesión. Entonces, quien no asista a esa sesión, pues ya va a tener el 30% menos de la nota y recuerden que el componente práctico es casi el 50% del curso. Y muchos estudiantes cuando no presentan el componente práctico, pues pierden la materia o el curso por no asistir. ¿Listo? Y este no tienen excusa porque es virtual. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay más preguntas, dudas,
Les agradezco su asistencia y una feliz tarde. Muchas gracias, tutora. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Amén, Muchas gracias, chicos, lo tutora. mismo Muchas para gracias. ustedes.